y emergencias obstétricas, ya que como sabemos, pues ahora sí que son esas patologías que se desarrollan durante el embarazo, a pesar de que nosotros podemos ver que un embarazo, dicen, es fisiológico, lamentablemente empiezan todas esas patologías durante la gestación y ya no es fisiológico, se vuelve patológico. Entonces, esos cambios pues ponen en riesgo a la mujer y como bien lo dijo la compañera, todo depende de cómo haya sido esa atención prenatal, esa información que haya recibido de nosotros como personal de salud y sobre todo en el primer nivel de atención y así como también en las áreas privadas de salud. Vamos a iniciar con lo que son con la sí, vemos que la mortalidad materna es uno de los indicadores más sensibles del desarrollo de una nación, ya que estos evidencian la inequidad, la falta del acceso y sobre todo una deficiente calidad de la atención obstétrica. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015 murieron alrededor de 303,000 mujeres en el mundo por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio. En México en el 2014 ocurrieron 872 muertes maternas. Estamos hablando de 2.3 muertes por día. ¿Y de cuáles de ellas fueron obstétricas indirectas? El 32.1%. La enfermedad hipertensiva del embarazo con un 20.5% y otras causas obstétricas directas del 19.3%, hemorragias 14.3% y aborto 9.2%. Siguiente, por favor. Bueno, y nuestra semana epidemiológica a nivel nacional nos comenta que la razón de mortalidad materna es descalculada de 22.3 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados, lo que representa una disminución, como lo vemos aquí, del 12% en la razón con la misma fecha del año pasado. Recordemos que en años anteriores también tuvimos la pandemia del COVID-19, la cual nos lleva también a obtener mayor número de muertes maternas, así como lo vemos aquí expresado en el año 2020 y 2021 y 22. Bueno, vemos una alta en comparación de lo que tenemos hasta el momento. Estamos hablando de casi efectivamente un 12 al 15% de razón de muerte materna. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí también tenemos las principales causas de defunción materna y este viene pues del informe semanal para la vigilancia epidemiológica de las muertes maternas. Aquí también tenemos lo que es el top 5 de eh, esas principales causas de muerte materna. En primer lugar tenemos la hemorragia obstétrica, ¿sí? Con una razón materna de 4.3, edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio con una razón materna de 2.7. También tenemos el aborto y complicaciones del embarazo y puerperio. Eso es el top 5 de las funciones maternas. Eh, ¿le, vas, eh, ¿Le vas ahí puchando, Artur, porfis? Y también tenemos en el top 5 de las entidades con mayor número de defunciones. En primer lugar tenemos a Veracruz, con un total de 12 defunciones.
En segundo lugar tenemos a Chiapas con 10 defunciones, Chihuahua 10 defunciones, Puebla 10 defunciones, Jalisco 9 y pues bueno, tampoco nosotros no estamos tan retirados de ahí. Guerrero está con 8 muertes maternas hasta la semana número 16. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora veamos qué es una urgencia contra una emergencia obstétrica. Siguiente. La urgencia obstétrica se conceptualiza como la complicación médica durante la gestación, el parto o el puerperio, que incrementa el riesgo inminente de morbilidad o mortalidad materna y perinatal. Aquí es cuando la paciente, para ella, se podría decir que su malestar o lo que esté teniendo en ese momento para ella es una emergencia y quiere que se le atienda de esa manera. Más sin embargo, es una complicación, ¿sí? Durante la gestación parto puerperio. Y también la emergencia obstétrica, pues es el estado nosológico que aquí sí se pone en peligro la vida de la mujer durante la etapa grávido puerperal y o al producto de la gestación que requiere de atención médica y o quirúrgica inmediata por personal médico calificado. Sí. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? La severidad de la situación. Esa es la única diferencia. Bueno, y el triage obstétrico, este se lleva a cabo cuando la paciente va llegando a nuestra sala de espera del hospital, ¿sí? Entonces, desde ese momento en que llega, pues nosotros ya estamos realizando una observación para nosotros poder ir descifrando cuáles son las quejas o sensaciones que pueda llegar a tener esta mujer, ya sea embarazada o en estado de puerperio. Y el triage obstétrico es un proceso donde se va a hacer una valoración rápida técnico-médica de estas pacientes obstétricas mediante la aplicación de sistemas de escalas que nos van a permitir clasificarlas en función de su gravedad o emergencia a fin de recibir inmediata atención médica o si no también esperar para recibir esta atención. Siguiente. Bueno, y para todo esto, pues nosotros lo que hacemos es, en cuanto llega nuestra paciente a la sala de espera, nosotros observamos, ¿sí? La manera en que va llegando, si llega por sus propios medios, si llega sola, si llega acompañada, si llega con su pareja, con su familiar. Desde ahí, para nosotros, inicia la observación. Posteriormente nos vamos a la interrogación. En ese momento nosotros la vamos a pasar a esta área para iniciar una serie de preguntas, la cual nos va a llevar de igual manera a ir viendo qué es lo que requiere o por qué está acudiendo a esa consulta nuestra paciente. Se va a preguntar su nombre completo, de preferencia si trae claro, esto con pacientes conscientes, ¿verdad? Si traen algún tipo de identificación oficial, pues nosotros nos la proporcionan, ya ponemos sus nombres y apellidos completos como deben de ser. En cuanto llega la paciente, se pone la fecha y hora de atención, porque bajo estos indicadores también se va a evaluar el tiempo de espera de la paciente en esa sala de espera. También se anota una fecha de nacimiento, ¿sí? Como identificación principal también de paciente. Entonces, cuando llega esa observación, nosotros tenemos que ver, ¿sí? El estado de conciencia, si ella tiene alguna alteración, si la vemos somnolienta, estuporosa, inconsciente, o si está consciente, adelante, ¿sí? Si trae hemorragia,
Si esta es visible, es abundante, si no es visible, es moderada o simplemente no es visible y puede ser escasa. Si la paciente viene convulsionando o si definitivamente pues están ausentes porque viene con sí, también vamos a ver cómo es la respiración, si esta es alterada o se encuentra normal. También vamos a ver su coloración de piel, si esta es cianótica o acompañada de alteraciones en la respiración, si está pálida, si está ictérica. Nosotros vamos a estar observando ese tipo de signos en nuestra paciente y de acuerdo a a este sistema de evaluación, si ustedes se dan cuenta, ahí lo tenemos en rojo, amarillo y verde. El código rojo, que es el de emergencia, indica una atención sumamente inmediata, o sea, no se tiene que esperar, así como llega la paciente, entra para que se le dé una atención médica, inclusive se toca el código oro. Y también tenemos el código amarillo. Esta es una urgencia calificada, ¿sí? Y la paciente puede esperar hasta 15 minutos. Y en el código verde es una urgencia no calificada, requiere una atención inmediata y entonces la paciente puede esperar hasta 30 minutos o inclusive un poco más. Para que pueda ser eso, nosotros como personal de salud tenemos también que ser empáticos. ¿Cómo? Nosotros no podemos nada más decirle a la señora, espere y ahí nos olvidamos de ella. Tenemos que explicarle, mire, señora Juana, tenemos otras pacientes que requieren de atención inmediata, entonces le voy a pedir de favor que nos espere y en cuanto se desocupe el médico, la vamos a pasar. Pero sí tenemos que ser empáticos y explicarles, no nada más decirles tiene que esperar y ahí dejarla sentada en la silla y pasan 1, 2, 3, 4, 5 horas y nosotros ni en cuenta, ¿no? Entonces sí es muy importante ser empáticos. Otra situación que puede ocurrir aquí en el triage es que las personas o el personal de salud debe de estar preparado para hacer esta evaluación. Puede dejar a cualquier persona. El personal óptimo, pues personal médico, puede dar un médico general, puede estar una enfermera, puede ser licenciada en enfermería, auxiliar, especialista, quien sea, pero que esté adscrito y sobre todo que tenga un rango de enfermera auxiliar. No podemos dejar a pasantes porque no se van a poder hacer cargo de ciertas situaciones que llegue a ver, sobre todo a la hora de tener. Hola, hola. Siguiente. Ok. El siguiente sistema de evaluación del triage es el interrogatorio. Aquí nosotros también de manera muy tranquila, escrupulosa, vamos a preguntarle a nuestras pacientes si tienes sangrado transvaginal, si ha presentado crisis convulsivas, si tiene cefalea, acúfenos, fósfenos,
epigastralgia, amaurosis, síndrome febril, si ha tenido, o sea, si ha tenido fiebre, mueve su bebé. Esas preguntas, de manera coloquial, pues debemos de comunicarnos con nuestras pacientes a modo que ellos nos evaluar, porque si le preguntan ni siquiera o ni en cuenta lo tienen ocurrentes en las urgencias obstétricas, son pues sangrado transvaginal, salida de líquido amniótico y porque no se les mueve su bebé. Casi la mayoría de las urgencias vienen siendo de esa manera. Siguiente, por favor. Bueno, y también tenemos el área de signos vitales. Es muy importante también aquí contar con nuestras herramientas de trabajo como son el baumanómetro, el estetoscopio, el termómetro digital o puede ser el de mercurio, que claro, mejor podemos estar con los de a la antigüita porque creo que son los más efectivos que estar usando, por ejemplo, un baumanómetro digital. Uno lo puede usar de primera instancia, pero si ya hay un marcaje que nos prende el foquito rojo, entonces hay que buscar o utilizar un baumanómetro aneroide, que ese sería el mejor para tomar la presión arterial. Entonces, lo que debemos de hacer, pues, es tomar nuestros signos vitales, así como también podemos sacar nuestro índice de choque, que este sería la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica. Y si se obtiene menor a 0.7, entonces tenemos una paciente estable entre 0.7 y hasta 0.8 puede ser también dentro de un rango estable. Ya si es mayor a 0.8 y como lo marca la literatura de ALSO, pues ya es como en 0.9, donde estamos hablando ya de un índice de choque. ¿Sí? Y al final de realizar este triage, ahí viene el nombre de quien hace esa evaluación, tiene que poner su categoría, ¿sí? Si es auxiliar, si es licenciada, si es especialista, ponen ahí su nombre completo y también de preferencia su firma, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, creo que muchos de ustedes ya habrán escuchado acerca del código Mater y el equipo de respuesta inmediata obstétrica. Es forma parte de lo que es el triage obstétrico y muchos lo han visto también. Bueno, este es un lineamiento técnico, ¿sí? Y donde nos dice que el código Mater es la activación de un mecanismo de alerta o de llamado al personal del equipo de respuesta inmediata obstétrica, que es el ERIO. Y todo esto es para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y del producto de la gestación. Ahora, comúnmente se le ha denominado código oro. Código oro. Y esta respuesta inmediata, o sea, tiene que ser de 3 a 4 o hasta 5 minutos por mucho cuando uno debe de acudir a ese llamado. No deben de tardar tanto, ¿sí? Porque la vida de la paciente está en peligro. De hecho, a los 5 minutos ya se debe de estar estabilizando esa paciente. Entonces, en cuanto sea activada esta alerta, entonces todo el equipo tiene que llegar, ya saben sus funciones y desde ese momento, entonces, se van a colocar donde les corresponde. Para eso, pues también es importante estar recibiendo capacitaciones continuas o de vez en cuando estar haciendo simulacros con su equipo de trabajo para que de esa manera puedan ser eficientes
ahora sí que todas las actividades que se vayan a realizar para con esa paciente y evitar la pérdida de tiempo. Siguiente. Bueno, y aparte, pues dirán ustedes, ¿y yo dónde me coloco? Para empezar, eh, el personal, bueno, en el caso de enfermería, pues se tiene que ver cuáles son las personas que tengan ciertas eh, actividades o funciones en las que mejor se destaquen para que así se pueda hacer una, como una selección de a ver en dónde te podemos poner de acuerdo a lo que tú sabes hacer. Tenemos aquí en este caso tenemos a la enfermera A, B, C y D. En el caso de enfermería, por supuesto que también hay otras personas que acuden al llamado, ya que el equipo de respuesta inmediata obstétrica es, eh, es personal de salud interdisciplinario, el cual entonces se van a encargar de llegar a este llamado para poder atender a esta paciente en lo que se requiera y lo más pronto posible, ¿sí? Tenemos ahí a la cabeza al anestesiólogo. ¿Por qué? Porque este se va a encargar de la vía aérea. Tenemos también al de unidad de cuidados intensivas obstétricas, y también tenemos a su residente, tenemos al ginecobstetra y a su residente, tenemos personal de laboratorio, imagenología, banco de sangre, el neonatólogo, el cirujano, tenemos también personal de trabajo social y los no menos importantes, camilleros también, porque nos van a ayudar a movilizar a la paciente donde sea requerida para su oportuna atención. Que claro, nosotros tenemos que tener en el hospital un espacio ya establecido para que se pueda brindar esa atención inmediata con esta paciente. En el caso de aquí del Hospital General de Acapulco, nosotros tenemos nuestra paciente en el área de labor. Hay una camilla especial donde hay suficiente espacio para que sea colocada ahí la paciente en cuanto llegue esa emergencia, ya sea que llegue directamente de ahí, ya sea que le pase en alguna de las áreas y sea trasladada, y justamente en esa área es donde la colocamos. También estamos, como les decía, las enfermeras, que aquí de preferencia pues son 4, A, B, C y D. ¿Me pones le das siguiente? Bueno, nuestras actividades como enfermería, aquí la enfermera A se encarga del brazo izquierdo y va a ser el monitoreo hemodinámico, y tiene ciertas actividades, tal como la toma, frecuencia cardíaca, respiratoria, oximetría, además de que también va a dar asistencia para intubación junto con anestesiólogo, y también va a efectuar aspiración de secreciones, va a hacer la fijación de la cánula endotraqueal, efectúa instalación de invasivos, así como sonda Foley y sonda nasogástrica, va a otorgar asistencia para la instalación de catéter venoso central, coloca cánula nasal o mascarilla facial, y forma parte del equipo para la entrega del paciente al servicio correspondiente. Siguiente. De ahí tenemos también las actividades de la enfermera del brazo derecho, que sería la enfermera B, y esta se encarga de lo circulatorio. Va a canalizar vena o permeabiliza accesos venosos. De preferencia, pues se van a utilizar catéteres de grueso calibre, o también puede hacer una minusvalía adecuada
y de acuerdo también al número del catéter, lo pueden hacer. O sea, a veces no es necesario que sea solamente un calibre 14 o 16, puede ser otro que le quede, con tal de que en el momento de que se canalice, pues no se vaya a extravasar o nos vaya a ocasionar ahí flebitis o alguna otra situación. Entonces también toma muestras del laboratorio, glucometría capilar, realiza prueba multirreactiva de orina, va a administrar los medicamentos, efectúa el vendaje de miembros pélvicos y además va a dar vigilancia del estado neurológico, va a administrar también hemoderivados y si se requiere se va a colocar el pantalón antichoque si este se requiriera para realizar algún tipo de traslado. Siguiente. Bueno, la enfermera circulante es la que va a estar a cargo del carro rojo, la caja roja y también puede ser la caja rosa, siempre y cuando haya una situación de hemorragia. Aquí esta enfermera se va a encargar de preparar los medicamentos, va a proveer el material de curación, va a preparar las soluciones y va, como les digo, a manejar carro rojo, caja roja y caja rosa. Aquí es importante que los compañeros que se les otorgue ese cargo o esa función tienen que permanecer ahí. Y si hay más personas a su alrededor, entonces ustedes pueden solicitar a esas personas que también apoyen para que ustedes ya estén realizando otras cosas y evitar la pérdida de tiempo, porque a veces pasa que les piden algo y se van corriendo la enfermera A o la enfermera B, se van corriendo a traer una tela adhesiva y eso siento que hace que uno pierda el tiempo. Entonces deben de permanecer ahí y a veces hay bastante gente alrededor, entonces esas personas también pueden ser de bastante apoyo. Siguiente, por favor. Bueno, y la enfermera administrativa, esta va a efectuar el control de los medicamentos, soluciones, hemoderivados administrados a la paciente y además pues va a realizar todos los registros clínicos, que sean los datos completos, las horas correctas, que si hay que tomar la presión, brazo derecho, brazo izquierdo, que a tal hora con tantos minutos y así, o sea, todo específicamente, ¿sí? Porque a la hora de la hora del momento legal, recordemos que lo anotado se hizo y lo no anotado no se hizo. Siguiente. Bueno, y nos vamos a ir adentrando un poco a todo de las urgencias, que a partir de eso, pues, hay ciertas urgencias que se vuelven emergencias, ¿sí? Pueda que solamente nosotros vemos un sangrado vaginal, tal vez escaso, después morado y al rato abundante, y ahora sí corre o activas el código oro. Entonces, ahora sí que de la urgencia a la emergencia puede haber solo un paso y siempre hay que estar súper bien alertas. Entonces, aquí por lo regular, aquí tenemos, perdón, la hemorragia del primer trimestre del embarazo. Aquí, las mujeres van a acudir a urgencia porque hay amenorrea, o sea, ausencia de la menstruación, hay dolor abdominal y sangrado vaginal. Siguiente. Bueno, y aquí las principales causas, este, por las que pueden acudir, y ahora sí que son diagnósticos que se pueden dar de acuerdo a esta sintomatología, esos signos y síntomas que presentan nuestras pacientes, pueden ser variedades de aborto, desde amenaza de aborto, aborto completo,
aborto incompleto, aborto inevitable, aborto retenido, aborto inducido y aborto séptico. Para nosotros poder como que llegar más al fondo, tenemos que ser bien, bien meticulosos con nuestras pacientes al preguntarle qué sucedió, cómo sucedió, porque nos encontramos ante situaciones a veces bien desconocidas, ¿sí? De acuerdo a su situación de la paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es indagar de manera, obviamente, respetuosa y hacer las preguntas bien concretas, ¿sí? Porque luego llega a ocurrir que ahorita hay muchas pacientes jóvenes, sobre todo, ya ven que ahorita pues hay demasiada información en las redes y lo único que hacen es tomar esa información que dicen, no, pues si requieres realizarte un aborto, tómate tantas pastillas de Prostol y con eso vas a poder abortar. Entonces ellas lo hacen, pero sin tener en cuenta otras cosas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que esos abortos lo único que pueden hacer es poner en riesgo su vida y sobre todo causarles un sangrado espantoso, se convierte en hemorragia y la paciente muere. Todo por desconocimiento, obviamente también por miedo y por muchas cosas más, ¿sí? Entonces, tenemos que indagar bastante bien, pero sí se realiza esto. Y pues ahora sí que el tratamiento va a depender del tipo de aborto que sea. Puede ser un tratamiento ambulatorio si la paciente tiene una amenaza de aborto, se le va a dar hidratación y reposo. En el aborto completo simplemente pues hay que estar vigilando que no haya tanto sangrado, igual que no hayan quedado restos, ¿sí? Porque pues quedan restos, entonces ahí es donde vienen las infecciones o también si hay aborto completo, el aborto inevitable, ahí pues hay que realizar aspiración manual endouterina, un legrado uterino instrumentado y el manejo va a ser expectante y una resolución espontánea. Ahora sí que todo depende del juicio médico que realicen o también puede ser quirúrgico, por ejemplo, en el aborto diferido, que antes era retenido, o sea, es ese embrión que deja de tener frecuencia cardíaca fetal, entonces lo tienen que extraer y puede ser a través de un tratamiento, perdón, de tomar un, bueno, de tomar misoprostol y así poder evacuarlo o también por medio de aspiración o legrado. Todo depende también de las semanas de gestación. Eso es muy importante. Sí, como yo les digo, esta es una, como dice aquí, hemorragia del primer trimestre del embarazo. Estamos, que el primer trimestre corresponde hasta las 12 semanas, 13 semanas, y entonces nos va a arrojar esto. También, por ejemplo, puede haber un embarazo ectópico. Este embarazo es el que se da fuera del útero, ¿sí? O sea, es una ausencia de embarazo intrauterino. Y aquí, ¿cómo lo van a poder observar? Pues a través de un ultrasonido que lo realiza, pueden realizar transabdominal y aparte endovaginal. Aparte, también se le mandan a realizar estudios a la paciente para ver los niveles de hormona de gonadotropina coriónica. Estas van a estar en descenso y pues vamos a saber que el embarazo no es viable o se va a tratar de un embarazo ectópico y sí es de manejo exclusivo quirúrgico, no hay de otra. También está la enfermedad del trofoblasto, que estos son tumores placentarios malignos o no malignos. Nosotros vamos a observar en la paciente que el útero está excesivamente agrandado, hay vómito y puede haber preeclampsia también.
Igual los niveles de beta hormona gonadotropina coriónica son inesperablemente altos. Para esto se le manda a hacer una ecografía pélvica a la paciente y se confirma por medio de una biopsia. Su manejo lo van a hacer por un legrado intrauterino o una aspiración manual endouterina. Y si persiste esta enfermedad, porque son anomalías de la placenta esto, entonces puede llegar a requerir hasta quimioterapia. Siguiente, por favor. Bueno, el pronóstico para este tipo de embarazos va a ser un resultado perinatal adverso. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar a perder el bebé. También tenemos las hemorragias del segundo y tercer trimestre del embarazo. Siguiente. Bueno, estas van a ser manifestadas por sangrado vaginal, más acompañado o no de dolor, y tenemos lo que van a ser placentas previas, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ruptura uterina y la más extraña, vasa previa. Siguiente. Y aquí el pronóstico va a ser un resultado materno perinatal adverso, o sea que la madre como el bebé están en riesgo inminente de muerte. Bueno, y tenemos aquí lo que es placenta previa. Siguiente. Bueno, como vemos esa, en esa primera imagen que salió, dale por vamos a encontrar antes, bueno, la placenta es un órgano del cuerpo humano que únicamente se presenta pues durante el embarazo. Y en esta placenta con ahora sí que lo que requiera tanto de sangre como de oxígeno. Antes, por favor, la imagen anterior de la que se ve embarazada. Ahí, gracias. Entonces, aquí vemos la ubicación de la placenta. La placenta normalmente insertada, pues debe de estar alejada del orificio cervical. O sea, la placenta puede estar a los laterales, puede estar aquí en el fondo del útero, ¿sí? Puede estar situada a nivel anterior o a nivel posterior, pero nunca cerca del orificio cervical, porque si se encuentra aquí es donde ya podemos decir que es una placenta de inserción baja o tratarse de una placenta previa que puede ser total o parcial y así sucesivamente. Siguiente. Y bueno, como podemos ver aquí también en la siguiente imagen, siguiente porfis. Bueno, aquí sí la paciente presenta sangrado que puede llegar a hemorragia y esta es indolora, a menos que se produzca
trabajo de parto o un desprendimiento de placenta de manera prematura. Aquí en placenta previa central se presentará entre las 26 a 28 semanas de gestación. Permíteme. Y puede haber un sangrado centinela, así que no suele ser suficiente para producir una inestabilidad hemodinámica o amenaza para el feto. En esta imagen nos podemos dar cuenta donde dice la implantación placentaria anormal, ¿sí? Por ejemplo, la vemos aquí, la primera, que está situada cerca del orificio cervical a 2 o 3.5 centímetros, se considera de inserción baja. De inserción marginal es que se encuentra cerca del orificio cervical, ¿sí? Puede ser a 2 centímetros. Y en la completa, pues estamos viendo que se obstruye completamente el orificio cervical. Entonces, imagínense si placenta previa y realice un tacto vaginal a esta mujer, lo único que va a ocasionar es mayor sangrado o hasta una hemorragia y pues esto se va a convertir en un código. Por eso es importante siempre también, primeramente puede ser abdominal, ¿sí? Y ya van a ver la ubicación de la placenta, ¿sí? Para evitar este tipo de cosas. Pero si el médico del centro de salud la está revisando, la paciente acudió por sangrado, entonces lo mejor es enviarla, o sea, referir a la paciente a un lugar, en este caso un segundo nivel de atención, porque si no cuenta con ultrasonido, tiene que llegar ahí para que realicen ultrasonido y observen cómo está insertada esa placenta. Después se va a repetir ese ultrasonido a las 36 semanas para determinar si el embarazo se puede interrumpir. Otra de las cosas muy importantes también es saber que durante el embarazo, bueno, nosotros tenemos que saber cómo vamos a, cómo vamos a, cómo vamos a ver las semanas de gestación, hasta cuándo se considera un embarazo de término. Un embarazo de término se considera a partir de las 37 semanas de gestación, ¿sí? Hasta las 42 semanas de gestación, de acuerdo a la norma 007, ¿sí? Que es para la atención de la mujer durante el embarazo, parto puerperio y la persona recién nacida. Y después de las 42 semanas, se refiere a que este bebé ya es considerado post-término. Y antes de las 37 semanas se considera un prematuro. Entonces, también cuando vamos a considerar qué es un aborto, el aborto es antes de las 22 semanas o que pese menor a 500 gramos. Eso se va a considerar también un aborto. Bueno, y aquí el mayor riesgo en las mujeres con antecedentes de hemorragia, cesárea o placenta previa. O sea, pacientes que hayan tenido cesáreas previas, por lo que llevó la cicatriz de la cesárea, ahí eso también les afecta. A veces puede que a la placenta le guste o acomodarse justamente ahí donde está la cicatriz de la cesárea anterior, y es ahí donde también tienen mayor riesgo estas mujeres. O igual si tuvieron placenta previa en el embarazo anterior, puede ocurrir lo mismo. Y estas mujeres pues van a necesitar, o puede ser así, que una resonancia magnética de pelvis que nos va a ayudar a confirmar diagnóstico de placenta invasiva, porque también recuerden que tenemos esas alteraciones de la placenta donde ya van a invadir parte del útero, o sea que se pueden ir al miometrio o inclusive hasta afuera también, ¿sí? Y dependiendo de la invasión, pues ya se va a considerar
así como su nombre lo indica, ¿sí? Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos y obviamente personas muy expertas logran ver también si la placenta está ya invadiendo parte del útero, o sea, como si fueran raíces que se van pues hacia afuera, inclusive se fueran más hasta a otros órganos aledaños como la vejiga también, y hagan de cuenta que van sacando así como raíces y se van agarrando de otras, de las partes de órganos aledaños, ¿sí? Aquí en la placenta previa el manejo va a ser ambulatorio en mujeres estables que no tienen hemorragia activa. También se va a abstener del coito, eso sí le vamos a decir. Se va a tratar de prolongar el embarazo hasta 36, 37 semanas por motivos de madurez pulmonar. Una vez que se le tenga que tengan que interrumpir el embarazo, sí se le tiene que dar esos inductores de maduración, que son 2 dosis de betametasona de 12 miligramos cada 24 horas. Claro, eso de acuerdo a indicaciones médicas y debe de ser esos inductores se deben dar antes de las 34 semanas de gestación porque ya después ya no le funciona como debería. El parto instrumentado aquí representa mayor morbimortalidad al binomio, o sea, no es recomendable que sea por parto una placenta previa. Siguiente, por favor. Y tenemos aquí también otro padecimiento que es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, así como lo vemos en esta imagen que ocurre que la placenta se está despegando de la pared uterina. Entonces, al despegarse, pues la placenta empieza a sangrar y ese sangrado sí molesta. Entonces, pacientes que llegan con desprendimiento de placenta, es muy doloroso. Así que puede llegar a presentar sangrado o el sangrado se queda ahí adentro y no hay salida del sangrado. Entonces, nosotros tenemos que también identificar o saber, pues, identificar eso en la, en la sala de urgencias cuando llegan ahí a la consulta. Siguiente. Y bueno, aquí por lo regular, este tipo de pacientes llegan a sufrir traumas obstétricos, como por ejemplo una caída, puede ser un choque automovilístico, o inclusive haber sufrido violencia, haber sido violentada por su pareja o por cualquier otra persona y donde haya tocado su abdomen, ¿sí? Que, o sea, el golpe, o ese trauma que haya sido directamente en el abdomen es que ocasiona la separación de la placenta de la pared uterina. Aquí también tenemos que ver si la hemorragia es brillante, porque puede ser brillante o puede ser oscura o inclusive hasta mezclada con líquido amniótico. Nosotros ahí también tenemos que ser muy eh, perspicaces para poder observar bien eso, porque si no, podemos confundir una cosa con otra, ¿sí? Y en pacientes con preeclampsia también puede haber desprendimiento prematuro de placenta. Y eh, si, si, se lleva a cabo el tratamiento con sulfato de magnesio, va a ayudar a disminuir el riesgo del desprendimiento de plata. Por eso, toda paciente con preeclampsia, eclampsia, tenemos que ir controlando su presión porque si no puede ocurrirle un DPP.
Aquí las mujeres involucradas, como les decía, en accidentes severos de vehículos motorizados tienen el mayor riesgo del desprendimiento de placenta. Algunos otros factores de riesgo asociados, como les decía, van a ser el trauma abdominal, el consumo de cocaína también, anfetaminas, tabaco, hipertensión crónica, preeclampsia, trombofilias, corioamnionitis, oligohidramnios, anemia ferropénica, la ruptura prematura de membranas y el desprendimiento de placenta, pero en un embarazo anterior, también puede que ocurra esto. Y entonces tenemos también lo que es, puede ser leve, o sea, el desprendimiento puede ser leve o también puede ser severo. Si es leve, se puede llevar un manejo expectante, ¿sí? El médico pues le va a dar las indicaciones y si es severo, se tiene que primero estabilizar a la paciente, se va a realizar también una evaluación del estado fetal y una monitorización hemodinámica. Siguiente, por favor. Y como vemos ahí en esa imagen, como muchos de los desprendimientos de placenta también pueden ocurrir en los accidentes de auto, es importante informarles a las pacientes cómo se deben de colocar el cinturón de seguridad, en el cual tiene que ser en la parte baja del vientre y que cruce sobre su hombro hasta la parte de abajo, no que se lo pongan en medio o luego a veces yo he escuchado a algunas pacientes embarazadas que luego dicen, ay, sí, como tengo la panza bien grande, no me queda el cinturón, no, es que no es que no le quede, sino que no se lo sabe colocar correctamente y es ahí donde uno tiene que informarle cómo lo tiene que hacer, porque en caso de que ocurra un accidente, ya saben que el cinturón de seguridad al momento de realizar un frenado, el cinturón se jala, entonces donde lo tenga ubicado, pues obviamente que va a ocasionar ese trauma en el abdomen, ¿sí? Y bueno, y en el desprendimiento de placenta severo, aquí pues va a ser una cesárea urgente o también puede ser un parto instrumentado vaginal, pero si el bebé se haya ovitado, sí podría dársele parto, ¿sí? Pero todo depende de cómo esté así la situación. Siguiente. Bueno, y también está la ruptura uterina. Esta no, casi no se da mucho, pero también sí es importante. Aquí en la clínica nos vamos a dar cuenta que hay hemorragia vaginal, el dolor es súper intenso, las contracciones se van a calmar, pero va a haber ausencia de tonos cardíacos fetales y además van a perder la estación de la presentación. O sea, hagan de cuenta que el bebé, como ya no va a estar dentro del útero, se rompe y el bebé pues se sale. Entonces, hagan de cuenta que nada más está ahí nadando entre las demás vísceras y y esto lo único que va a provocar es una profunda taquicardia e hipotensión materna, ¿sí? Así como un abultamiento suprapúbico, porque lo que va a hacer el útero es encogerse hacia abajo, pues, ¿sí? Y en la sintomática se puede encontrar al momento del parto por cesárea o la palpación de la cavidad uterina después del parto vaginal. También va a haber un deterioro de la frecuencia fetal, o sea, van a empezar a haber desaceleraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Y la ruptura uterina espontánea en el segundo o tercer trimestre se involucra con el hecho de que haya visto placentas previas, placenta percreta, que es la invasión de la placenta, como se las mostré, que se sale y que invade órganos de
también cesárea previa para que esta pues, antecedentes o inclusive la paciente, ya me acordé, inclusive si al paciente le realizaron alguna cirugía, por ejemplo, de mectomía, o que le hayan retirado quistes, o sea, una ruptura útera. Es que estas mamás se tienen que cuidar muchísimo todo y también la vigilancia y que esté siempre al pendiente de él. El manejo, pues, masón intrauterina en caso de cambio repentino en la línea base de la frecuencia cardíaca fetal. La reanimación intrauterina, esta se da dándole posición a la paciente sobre su lado izquierdo, y ¿para qué? Para descomprimir la hola, 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 ¿sí me escuchan? Sí, maestra. Hola, sí, maestra. Sí, maestra. Ah, gracias, gracias. Es que la verdad creo que sí está medio extraño mi internet. Mil disculpas. Voy a continuar. Bueno, nos quedamos aquí en lo de la ruptura uterina, ¿sí? La reanimación intrauterina es donde se le da a la paciente posición sobre su lado izquierdo para descomprimir la arteria y la vena, la aorta y la cava, ¿sí? Y también se le van a colocar líquidos. Si la paciente la tienen con manejo de oxitocina para ayudarle a para conducir su trabajo de parto, pues se tiene que suspender, se le tiene que colocar oxígeno y a veces pues se tiene que colocar también terbutalina subcutánea. En caso de no ser efectivas las medidas proporcionadas, una cesárea de emergencia o un parto instrumentado serán la mejor opción. Siguiente, por favor. Hola, hola. Siguiente, por favor. Bueno, y también tenemos este otro padecimiento que no es muy común, de hecho es muy raro, se llama vasa previa y es cuando de la placenta eh, salen ahí ciertos vasos, ¿sí? Salen estos vasos y lo que pasa es que cuando empieza el trabajo de parto, aquí estos vasos se rompen y se empieza a desangrar, o sea, en la placenta empieza a estar, se empieza a estar desangrando. Y aquí el riesgo total es para el bebé. ¿Por qué? Porque este, se está desangrando, ¿sí? Siguiente. Y para este tipo de situación, aquí siempre vamos a encontrar un sangrado transvaginal
y una pérdida súbita del bienestar fetal. Entonces, ¿qué se va a hacer? Una cesárea urgente. Para esto es cesárea urgente, para la basa previa. Y bueno, también tenemos la hemorragia posparto. En la hemorragia posparto, de acuerdo a la literatura que se encuentra en ALSO o que también tenemos en la norma 007, en la norma oficial, tenemos que un parto vaginal, si hay una pérdida de sangre mayor a 500 mililitros, en una cesárea mayor a 1000 mililitros y una masiva que va a ser mayor a 1000 mililitros, pero dentro de las 24 horas del puerperio, ¿sí? Para estas hemorragias posparto, aquí el manejo preventivo sería llevar a cabo el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, ¿sí? Entonces, para llevar a cabo este manejo, o sea, en cuanto el bebé sale, en cuanto el bebé nace, bueno, en cuanto el bebé, obviamente encontramos primero su cabeza, ¿sí? Y poco a poco, hasta que sale su cabeza, de ahí se empieza a descubrir lo que son sus hombros. Al nacimiento del hombro anterior, o sea, el que da hacia arriba cuando al momento de estar naciendo, a la salida del hombro anterior se tiene que administrar o ministrar un uterotónico. El primero, pues, es la oxitocina y se tienen que ministrar 10 unidades de oxitocina intramuscular, ¿sí? Ya sea en la pierna o en el brazo puede ser. Y posteriormente de eso, ya entonces se aplicaría el pinzamiento de cordón. El pinzamiento de cordón puede ser tardío o puede ser precoz. El tardío se da después del minuto o después de que deja de latir el cordón, se tiene que hacer el pinzamiento. Y precoz solamente se haría en caso por ejemplo, si el bebé viene mal, si hay, no sé, un paro cardiorrespiratorio en la madre, si el bebé es prematuro y trae problemas y necesita también una reanimación. Así que tenemos que ver en qué momento se tiene que pinzar. No se tiene que realizar nada. Si el bebé nace bien, esperamos que sea el pinzamiento tardío. Posteriormente a eso, se va a hacer una tracción controlada del cordón para hacer el alumbramiento de la placenta. Entonces, se va a ir jalando poco a poco de manera suave y controlada, pero sí ir tratando de sacarlo, aunque realmente el alumbramiento de la placenta puede llevarse a cabo dentro de 30 minutos. O sea, no es forzosamente que la placenta tenga que salir corriendo. ¿Por qué? Si uno hace una tracción muy fuerte, el cordón se puede romper. Y entonces hay que ir por la placenta, o sea, tienes que meterte a sacar esa placenta. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Y al final, ya cuando sale la placenta, podemos dar un masaje uterino, que obviamente no tiene así como que tanta eficacia, pero nos ayuda sobre todo a corroborar el tono del útero, que sabemos que si el útero, que le llamamos globo de seguridad de Pinar porque se empieza a poner durito, una vez que ya salió el bebé, ya salió la placenta y el útero se empieza a poner duro. Y ya una vez que está totalmente duro, ya podemos decir, ok, estamos seguros de que tiene buen tono ese útero. Y si hay buen tono, entonces no va a sangrar. Pero si el útero lo sentimos flojito o simplemente no lo sentimos, entonces se va a empezar a desangrar ese útero porque no hay tono, ¿sale? Y bueno, y de ahí nos vamos a la clasificación de las hemorragias posparto a través de la mnemotecnia de las 4T. Tenemos el tono, que es
se da en un 70%, como les decía, las atonías uterinas. Y para esto, pues se tiene que realizar un masaje bimanual que tendría que ser introducir el puño de la mano dentro de la vagina hasta que este vaya cogiendo tono y por encima estar masajeándolo, ¿sí? Y estar como comprimiéndolo para que ese útero deje de sangrar o también coja tono. Pero también al mismo tiempo se puede administrar otro uterotónico que sería, porque el de primera línea pues es la oxitocina y ya el de segunda línea vendría siendo la ergometrina y se puede aplicar también, pero la ergometrina tenemos que tener cuidado con pacientes que sean hipertensas porque sube la presión arterial, ¿sale? Entonces, también lo que se puede hacer si el útero no deja de sangrar, se puede colocar un balón Bacri, ¿sí? Que es el que tengo acá abajo sobre el lado derecho, ¿sí? Se introduce dentro de la vagina hasta que llegue dentro del útero y de ahí se insufla se puede insuflar con de 300 a 500 mililitros de solución, puede ser una solución fisiológica, ¿sí? Y ya que se expande, esto lo que va a lograr es como comprimir las paredes uterinas para que éstas dejen de sangrar tanto, ¿sí? Posteriormente, tenemos en la clasificación de las 4T, también tenemos el trauma. El trauma se da en un 20% y esto es todos los desgarros que pueda haber dentro de la vagina. Puede ser desde afuera, donde realizaron la episiotomía y tal vez se fue de más al momento de salir, el bebé estaba muy grande, etcétera, etcétera. O sea, todo eso que puede ocasionar desgarros desde la vagina hasta, hasta el cervix. Entonces sí tenemos que estar muy al pendiente porque esos desgarros que nosotros no logremos ver pueden hacer que la paciente esté sangrando y sangrando y ni cuenta nos vamos a dar. Entonces sí hay que estar muy al pendiente de eso. Y tenemos también tejido, que es un 9%. Tejido se refiere a los restos de placenta que se quedan ahí. Entonces tenemos que extraerlos. Entonces, esa extracción manual la tenemos que hacer, ya se puede hacer con una pinza de anillos o también ir por los restos así con estos dos deditos, se ponen unas gasitas, se introducen, se sacan los restos, ¿sale? Y también está trombina, coagulación, pero esos son muy raros, por eso ven que es el 1%, ¿sale? Y eso pues ya indica una hemorragia y ya podemos ir viendo lo que, si la paciente sigue sangrando tanto, entonces nosotros tenemos que sacar también nuestro índice de choque. ¿Qué pasa? Cuando el bebé nace, lo que tenemos que hacer es estar tomando cada 15 minutos durante las primeras 2 horas de haber salido el bebé, estar tomándole los signos vitales. Y muchos no lo hacen. Entonces, por eso ni cuenta se dan de cuánta sangre han perdido. Ya la paciente a veces hasta se ve súper pálida y ni cuenta. Entonces, tienen que estarle tomando cada 15 minutos durante las primeras 2 horas del puerperio, o sea, de haber salido el bebé, y tomarle frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura también y la respiración. Entonces, también conforme a esos signos vitales, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que va nuestra paciente, ¿sí? Inclusive, pues también vamos a estar sacando nuestro índice de choque cada vez que estamos tomando nuestros signos vitales. Y a esto, si por ejemplo nuestra paciente ya vemos, porque también es un poco difícil ir controlando eso de las cantidades de la de sangre. ¿Por qué? Porque no como se están utilizando, que las gasas que tienen ahí, el pañal que tienen los campos y todo se va llenando de sangre y aparte la cubeta que tienen en la parte de abajo,
Entonces ya es un poquito complicado ir cuantificando cuánto es la pérdida de sangre, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta? A través de la toma de los signos vitales. Estos van a ser los que nos van a decir, y también a través de la observación. Yo como veo a mi paciente, si la veo ahí toda desmayada, pálida, sudando frío, que empieza a tener ya alteraciones neurológicas, o sea, nosotros tenemos que estar, o sea, como personal de enfermería, ya saben que nosotros tenemos que ser súper observadores, no podemos dejar nada más las cosas así y a veces el médico está tan metido en lo que es pues se puede decir que en la entrada de la vagina nada más, ya la paciente a veces no la logra ni ver por lo mismo que está apurado, está preocupado, si está sangrando y todo eso. Entonces nosotros para eso también estamos, para ayudarle, ¿sí? Y si vemos alguna situación en nuestra paciente, tenemos que comentarle, decirle al médico, ¿sabe qué, doctor? La paciente tiene 90-40 TA o sabe que la paciente tiene 35 de temperatura, ni siquiera le sube el termómetro, está sudando frío. Y bueno, y aquí de hecho tenemos la triada de la muerte, ¿sí? Que es hipotermia, coagulopatía y la acidosis metabólica. Entonces nosotros tenemos que estar súper vigilantes en los signos vitales. Parece algo así súper X, pero realmente si uno está bien al pendiente de los signos vitales, eso va a ser muy importante, ¿sí? Y otra de las cosas, si nosotros vemos que ahora sí que como se dice vulgarmente, que estamos atorados con tanto trabajo, ahí en, en los, ahí en la sala de expulsión, entonces hay que pedir ayuda. No nada más es así no, pues a mí ya me dejaron solo y yo hago todo, no. Hay que saber pedir ayuda, no podemos hacerlo todo nosotros ni tampoco hacernos los héroes. Tenemos que pedir ayuda porque recordemos que somos un equipo, ¿sí? Y tal vez aunque no me lleve con la compañera o con el compañero, pero lo importante es salvaguardar la vida de esa persona y no de nosotros, de nuestras diferencias. Entonces, lo importantísimo es también saber pedir ayuda. Ahora, otra de las cosas, aquí tenemos un traje antichoque. Ese traje antichoque se va a colocar, si por ejemplo nosotros requerimos trasladar a la paciente a algún otro lado, ¿sí? Y eso pues para mantener ahora sí que la sangre, oxigenando en varias partes del cuerpo, porque si no se empieza a estar vaciando la paciente en cuestión de la hemorragia y y eso pues no es bueno. O sea, en lo que nosotros vemos otro tipo de cosas como colocar el balón Bacri, tal vez realizar un pinzamiento de las arterias uterinas que lo tengan que hacer pues los médicos o algún personal calificado también si lo pueden realizar, lo van a hacer y siempre buscar la manera. ¿Por qué? Porque las arterias uterinas, cada una, se puede decir que a través de cada arteria corre 650 mililitros de sangre por minuto. Por eso es que el riesgo pues es espantoso si uno también es llamado durante el código, que, o sea, porque se tiene que tocar código oro en cuanto ya se empieza a ver la hemorragia y es que se tengan que presentar ahí donde está ocurriendo la hemorragia. ¿Para qué? Pues para que se movilice todo lo que se tenga que hacer y de esa manera poder sacar adelante a esa paciente. Siguiente, por favor. Bueno, y también tenemos los estados hipertensivos del embarazo, que esas son causas de hecho, bueno, si se dieron cuenta, al principio yo les presenté cuáles eran las causas principales de muerte materna. Y una de las primeras, acuérdense que era la hemorragia obstétrica. Posteriormente le seguían los estados hipertensivos del embarazo. Y para esto, pues también tenemos que saber definir qué es cada uno de ellos,
Por ejemplo, la hipertensión crónica, la preeclampsia, eclampsia, la hipertensión gestacional y la hipertensión crónica más preeclampsia sobreimpuesta. Aquí en la hipertensión crónica, esta es igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio en 2 tomas aisladas, pero esta la encontramos en gestación cuando se diagnostica una preeclampsia después de las 20 semanas de gestación. Si encontramos a nuestra paciente que tiene 15 semanas de gestión y tiene presión alta, esa es preeclampsia. Esa es una hipertensión crónica. O sea, la paciente ya era hipertensa, pero no sabía. ¿Sale? O también podría ser también una hipertensión gestacional, pero apenas vamos para allá. ¿Cuándo podemos decir que es preeclampsia? Cuando la TA sea igual o mayor a 140 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas, pero con un intervalo de 4 a 6 horas. O sea, es tomarle la presión ahorita y la siguiente dentro de 4 o 6 horas, ¿sí? Recordemos que al tomar la presión, nuestra paciente debe de estar tranquila, en reposo y que al momento de estar tomando la presión, pues no esté hablando ni la paciente ni tú para que no, no haya un sesgo de las cifras que vayan a salir. Entonces sería la TA igual o mayor a 140-90 y que presente proteinuria y, de 300 miligramos en 24 horas, ¿sí? Eso sería para que digan que es preeclampsia. Ahora, hay también preeclampsia con datos de severidad y sin datos de severidad. Esa sería sin datos de severidad, que tenga proteinuria, la TA elevada y proteinuria. Con datos de severidad sería que tenga trombocitopenia, o sea, que haya plaquetas menor a 100,000, que haya transaminasas elevadas por 2, la creatinina sérica mayor a 1.1, que tenga edema pulmonar y también alteraciones cerebrales y visuales, como las que le preguntamos, ¿se acuerdan ahí en los que le presenté en el interrogatorio, en la parte de interrogatorio? Ahí te dice si tiene acúfenos, fósfenos, ¿sí? Esos serían las alteraciones visuales y cerebrales, o que le duela la cabeza. Claro, con palabras coloquiales nosotros vamos a decirle eso a la paciente, ¿sí? Entonces, esas ya serían las manifestaciones para una preeclampsia con datos de severidad. ¿Cuándo se dice que es eclampsia? Cuando ya hay crisis convulsivas. Eso es lo que diferencia de la preeclampsia a la eclampsia. De eso a la otra hay solamente un criterio, que sería crisis convulsivas. Entonces, la preeclampsia, ya agregándole crisis convulsivas, ya no es preeclampsia, ya sería eclampsia. Ahora, la hipertensión gestacional, esta puede ser igual o mayor a 140-90, pero no va a haber proteinuria, o sea, nada más se le elevó la presión en ese momento. Su debut va a ser después de las 20 semanas de gestación, no antes, porque recordemos que si es antes, entonces, o sea, si es previo a las 20 semanas, va a ser hipertensión crónica. Y si aparece después de las 20 semanas, pero sin proteinuria, va a ser hipertensión gestacional. Y esta desaparece luego de 3 meses posparto. O sea, ya la paciente tiene a su bebé y pasa el puerperio y se le quita. A veces se van hasta con metildopa, hidralazina, dosis bajas, para que nada más se vaya regulando y avanza muy bien la paciente. Y la otra es la hipertensión crónica más preeclampsia sobreimpuesta. O sea, tiene su hipertensión crónica y se agrega la preeclampsia o la eclampsia. ¿Sale? Siguiente, por favor. Bueno, y estos son los fármacos antihipertensivos. Tenemos los de primera línea y los de segunda línea. Los de primera línea van a ser nifedipina,
labetalol e hidralazina. Si nosotros nos vamos a la caja roja, como la que les comenté ahí en el, se podría decir, ya ven que la enfermera circulante, que es la C, es la que se encarga también del manejo de la caja roja. Y la caja roja es para preeclampsia. Entonces, dentro de la caja roja vamos a encontrar el nifedipino de 10 miligramos, o sea, en cápsulas. El abetalol, la verdad, ahí en el Hospital General de Acapulco no lo tenemos, o sea, no, nunca nos ha llegado. No sé si su costo tal vez sea muy elevado, pero el que sí nos han estado proporcionando es la hidralazina de 20 miligramos, es intravenoso. Entonces, una vez que se le inicia, bueno, ¿cuándo se va a iniciar este tratamiento para nuestras pacientes? El de primera línea, pues cuando tengamos una preeclampsia con datos de severidad, o sea que nuestra paciente tenga una presión arterial de 160-110 miligramos, perdón, milímetros de mercurio. Cuando tenga esa presión arterial, ya sea la sistólica en 160 o la diastólica en 100, en 110, perdón, se le va a empezar a dar nifedipino 10 miligramos vía oral y se va a estar controlando la TEA a los 20 minutos. Si esta no disminuye, entonces se vuelve a repetir la dosis y así sucesivamente. Eso dentro de una hora. La dosis máxima puede ser 50 miligramos en una hora. Si resulta que no hay cambios en la TEA, entonces vamos a pasar a la betalol. Y estas son 20 miligramos y ve lento en 2 minutos, se corrobora TEA en 10 minutos. Si no cede en 10 minutos, a lo siguiente se le va a dar 40 miligramos y velo en 2 minutos. Si continúa sin cambio de haber pasado esos 10 minutos, ahora se le van a aplicar 80 intravenoso lento en 2 minutos. Si no hay cambios, entonces ya se va a pasar a la hidralazina. Y de igual manera, los 20 miligramos en 4 centímetros cúbicos, ya sea de solución de cloruro de sodio al 0.9 o agua inyectable, y vamos a colocar un bolo de 5 a 10 miligramos IV lento con control de TA en 20 minutos. Si no disminuye la TA, que continúe en 160 la sistólica y en 110 la diastólica, entonces volvemos a dar otro bolo, ya sea de otro bolo de 10 miligramos y ve lento y así sucesivamente. Y si persiste, pues se tiene que volver a regresar a la betalol. O también tenemos los de segunda línea, que es la nicardipina y el nitroprusiato de sodio. La verdad, la nicardipina nosotros no la tenemos. Lo que tenemos en el carro de paro es el nitroprusiato de sodio, pero creo que no ha visto la necesidad todavía de llegar hasta ahí porque, gracias a Dios, se ha sabido llevar se ha sabido llevar el tratamiento correcto y pues las bajas de las cifras tensionales de estas pacientes que así lo ameriten. La siguiente, por favor. Bueno, y pacientes con sulfato de magnesio, bueno, el sulfato de magnesio, se utiliza en la preeclampsia, eclampsia. Aquí cuando una paciente, eso sí era otra cosa que también les quería comentar, si la paciente tiene una TA con una sistólica de 160 y una diastólica en 110, se tiene que activar código. Se tiene que activar código oro, ¿sí? No pueden dejar así nada más, como si nada, porque esto se va a ir agravando. Y si no piden ayuda, o sea, no saben pedir ayuda, esta paciente se va a complicar. Porque ya después uno lleva que los laboratorios dicen, no, es que lo vamos a tener hasta dentro de 2 horas, ¿no? O es que no hay sangre, o es que no hay esto, es que no hay lo otro. En cambio, si tú activas código, pues activas al personal para que
empiecen a, ahora sí que a todos sus guardaditos o también a nosotros tener como quien dice esa charola, o sea, de que nos, nos ayude pues en ese momento, ¿sí? Entonces, el sulfato de magnesio, bueno, recuerden que para empezar se va a tocar el código oro o código mater, como ustedes lo llamen en su institución o en su lugar de origen. Y para ver aquí también de una manera más sencilla, también se utiliza esta mnemotecnia, esta mnemotecnia es 10, 14, 14, 16. Entonces, aquí en esta mnemotecnia, nosotros vamos a ver que 10 se refiere, o sea, en la cabeza se refiere a 10 oxígeno a 10 litros por minuto, ¿sí? Y con una saturación objetivo mayor a 94%. El 14-14 se refiere a los números, bueno, a los calibres de los punzocat o de los catéteres venosos, a eso se refiere. Pero ya como les había comentado anteriormente, si estas pacientes, eh, si estas pacientes tienen sus venas muy delgadas, ¿sí? El capital venoso es muy pobre, pues tampoco no vamos a abusar de ellos. Vamos a colocarles catéteres que correspondan, ¿sí? A su capital venoso y no pasa nada. O sea, ahora sí que es mejor algo a nada, ¿sí? Y en caso de que no se pueda canalizar, pues se va a tener que colocar un catéter venoso central. Pero mientras, por eso hay que ir viendo su capital venoso y si nos da para ponerle sus calibres, ya sea 14, 16 o hasta el 18 podríamos poner, ¿sí? Pero lo importante es que se inicie a darle todo este manejo. Ahora también el 16 que va, se podría decir, a la parte de los pies, aquí es donde se refiere al número de la sonda vesical, que sería el número 16, y donde también tenemos que ver que la diuresis esté siendo 30 mililitros por hora, ¿sí? Como mínimo, 30 mililitros por hora debe estar orinando esta paciente. Entonces, una vez que tú ya llamaste a todo tu equipo de respuesta inmediata obstétrica, inicias con todo esto, tu 10, 14, 14, 16 a 10 litros por minuto, canalizas tus venas, le colocan la sonda vesical y se inicia la colocación de carga de sulfato de magnesio, ya sea de 4 a 6 gramos en 250 mililitros de solución glucosada al 5%, y ya que le pase esa carga de 15 a 20 minutos, entonces vamos a continuar con la de mantenimiento y se tiene que preparar esa solución y vamos a colocarle, por ejemplo, si tenemos, porque van a estar hasta 24 horas posparto, siempre y cuando, eso sí, siempre y cuando la paciente no sufra intoxicación por sulfato de magnesio. Si empezamos a ver esos datos de intoxicación, como son los reflejos osteotendinosos alterados, el estado mental alterado, el estado respiratorio, la producción de orina, entonces se va a colocar gluconato de calcio, 1 gramo IV, ¿sí? Para que se vaya disminuyendo esa intoxicación, ¿sale? Y de ahí, en caso de que, por ejemplo, no se pueda canalizar a la paciente, vamos a vamos a colocar el sulfato de magnesio intramuscular. Van a ser 5 gramos en una pompa y 5 gramos en otra. O sea, se le van a aplicar 10 gramos. De acuerdo a las guías que nos otorga la Organización Panamericana de la Salud, así lo maneja, ¿sí? 5 gramos en cada glúteo en caso de que no se pueda canalizar la paciente.
Y bueno, y en la otra, en el otro, en la otra vía periférica también se va a estar hidratando con solución Harman o cloruro de sodio al 0.9 con 80 mililitros por hora. Aquí la meta del tratamiento va a ser que si la paciente está embarazada, tenemos que mantenerla con una presión arterial sistólica entre 140 y 150 y la TA diastólica de 90 a 100. No podemos, como quien dice, bajar tan de sopetón la TA tanto porque eso le va a perjudicar a su bebé directamente, ¿sí? A nivel neurológico, le va a ir muy mal. Así que de preferencia, por eso tenemos que mantenerla así. Tenemos que mantenerla así solamente como para ayudar a la autorregulación cerebral. Y aparte, el sulfato de magnesio le va a funcionar como un neuroprotector a ese bebé, ¿sí? Y bueno, y en el puerperio, si la paciente ya salió y continúa, o sea, estando ya puérpera, continúa con sus cifras de tensión arterial elevadas, ahora sí que lo mejor siempre es mantenerla, eso sí, a ella sí, 100, menos de 140/90, porque ella ya no está embarazada, ¿sale? Entonces, ahí sí tiene que ser menos a 140/90. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es mi conclusión. Aquí la mortalidad materna y la morbilidad materna extrema, junto con las secuelas derivadas de la misma, se establecen como indicadores de incidencia de condiciones amenazantes de la vida, así como ya todos los padecimientos y patología que le expliqué, representan determinantes de la calidad de la atención en salud de la población obstétrica, los cuales son susceptibles de intervenirse a partir de estrategias como el código oro y equipos de respuesta inmediata, así como también el del triage obstétrico para tener una evaluación adecuada de la paciente y saber qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser el manejo inicial de esta paciente. Y esto es importante tanto para la población adulta como para la obstétrica, porque son parte fundamental de los procesos de mejora continua de la calidad de la atención, los que se traducen en mejores estándares de atención materna. Por eso, yo de hecho, traté de resumir lo más que pude, lo más que pude, porque sí es demasiada información, pero también es importante saber qué hacer. No nada más es así como que, pues ya sé, ya viene sangrando la paciente, pero si no sabes qué hacer, he ahí el problema, donde no sabes qué hacer, si la paciente está sangrando demasiado, o sea, ¿quién va a activar? O sea, no vas a estar esperando, no, pues que lo active el médico, porque no lo va, o sea, lo va a activar quien se dé cuenta, ¿sí? Si tú te das cuenta que que tu paciente está teniendo o corre en peligro su vida, tú eres la que debes o tú eres el que debe eh, este, eh, activar ese código. Siguiente.